Buenas tardes, bienvenidos al taller de hoy. Bueno, Sensacti Chaucota, Sensacti Caucota, sean muy bienvenidos a nuestro taller de escuela, en el cual queremos compartir experiencias en torno a las señaléticas patrimoniales. Me presento, mi nombre es Catherine Berna y soy la encargada de Escuela de Conservación Alto Loa del programa Capacitación en Conservación Sostenible Pueblos Alto Loa etapa 1. Mientras esperamos a que se sumen más personas, los dejaremos con un video de nuestra escuela. El santuario de San Andrés, a través del tiempo, ¿no? Siendo un santuario bellísimo, con muchos murales, con mucha chafalonía, muchas reliquias, pero se ha ido deteriorando con el tiempo y necesita urgente una restauración. Para mí, en mi experiencia personal, es la primera iglesia que restauró en su totalidad la pintura mural. Nunca había visto personajes tan diversos como europeos, mestizos e indígenas en un mismo muro. Este es muy diferente, es como un templo sui generis respecto a la iconografía, digamos. Es una forma de preservar el legado de nuestros antepasados. Esa parte es muy, muy bonita. Y ellos siguen manteniendo sus tradiciones, sus bailes, su comida. Y ahora, digamos, devolverle este templo tan lindo restaurado, la gente se maravilla. Cuando vienen personas, hay señoras que se ponen a llorar de lo bonito que está. La restauración de esta iglesia significa también la restauración de las identidades locales. Yo creo que más allá de las pinturas, los maestros que lo hayan hecho y quienes participaron en este trabajo mancomunado sienten que han recuperado su propia identidad y su propia historia. Ver a toda una comunidad reunida alrededor de un templo, que no solo es el templo en sí mismo como religión, sino que es el centro y el eje de toda la comunidad, ha sido realmente fantástico. Mi corazón es lo tienes, lo puedes matar si quieres, se la y tu vidita se va y se va, ay sabe Dios si volverá. Lo puedes matar si quieres, se la y tu vidita. La consagración creo que es lo más hermoso que ha sucedido en nuestra generación. Ay, ay, ay. Hoy día es un día muy especial para Machao. Me acordé de los abuelos que estaban antiguamente en este templo. Ellos fueron los que nos enseñaron a nosotros y tratamos de nosotros de mantenerlo. Tratamos de que esto no se apague. Y lo logramos, lo hicimos en conjunto. Y eso es una honra a los antepasados que hicieron ese templo. Y ustedes nos dieron la confianza de dejarnos trabajar y aprender con ustedes de cómo restaurar.
Bueno, nuevamente bienvenidos, Sensac Pichaucota, Sensac Licaucota. Bienvenido a nuestro taller de señalética patrimoniales. Me presento, soy Catalina Perna, la encargada de la Escuela de Conservación Alto Loa. Esperamos que se encuentren bien y que se estén cuidando. Estamos transmitiendo desde el pueblo de Cheuchiu. Mis compañeros de fundación también se encuentran en Equina, Turi, Caspana y La Sana conectados. Bueno, el propósito de nuestra escuela de Alto Loa es construir aprendizaje justo en las comunidades y amigas y amigos especialistas. Por eso esperamos a que puedan participar durante todas estas sesiones y los invitamos a abrir sus micrófonos para comentar lo que sea necesario, pero cuando no estén hablando les pedimos mantener sus micrófonos apagados. También pueden hacer sus preguntas mediante el chat que leeremos al final de la sesión. Esta sesión será grabada para quienes no pudieron conectarse en esta ocasión y tengan la oportunidad de verla. Bueno, voy a dejar a Carla Condori, monitora del taller de señalética. Ella es arquitecta de la línea de diseño del programa de Alto Loa, pertenece a la comunidad de Parinacota de la región de Arica y Parinacota. Bueno, ella explicará el método de la sesión. Carla, que sean buena hora. Muchas gracias, Katy. Muy buenas tardes a todos y a todas. Como saben, este taller tiene una duración de 3 días, estamos en la segunda sesión y tiene la particularidad que cada sesión se estructurará en 2 partes, con una doble misión, acercar a la comunidad de Alto Loa a la puesta en valor de un sitio cultural natural. Para ellos tenemos invitados especiales, el día de hoy nos acompaña Cristian, a los que agradecemos su disponibilidad para compartir con nosotros y también agradecer a las comunidades por estar en estas 3 sesiones con nosotros y los monitores ahí en presencial. ¿Ya? Ahora voy a presentar a Cristian, es arquitecto con magíster de arquitectura en zonas áridas, especializado en el patrimonio cultural material e inmaterial andino y del patrimonio cultural material. Por favor, silenciar los micrófonos. Y del patrimonio cultural material salitrero del desierto de Atacama a lo largo de estos 15 años de estudio. Ha permitido también desarrollar investigación, la docencia y el ejercicio profesional de la arquitectura a través de la Fundación Contexto Atacama. Investigación, educación y desarrollo del patrimonio cultural del desierto de Atacama en 2005 al 2020. Este trabajo ha sido desarrollado vinculándose directamente con los ámbitos de la historia, antropología, arqueología, etnografía, como también de la ingeniería estructural, con especialidad patrimonial en piedra y en tierra. Ha participado en varios proyectos y estudios patrimoniales como proyectos de restauración, informes críticos de estado de conservación de inmuebles, planes de manejo de sitios patrimoniales y proyectos de puesta en valor del patrimonio. Adelante, Cristian. ¿Se logra ver, cierto? Sí se ve. ¿Sí? Ya, perfecto. Bien, le doy un saludo a todos los que están acompañándonos hoy día y a la Fundación por dar la posibilidad también de poder intercambiar ideas y algunas experiencias que además aprovecho de comentar de agradecer también que todo lo que he podido aprender del tema andino como también del salitrero ha sido gracias a las comunidades, es decir, tanto de personas individuales como de comunidades propiamente tales, los cuales en diversos proyectos de investigación o de proyectos de arquitectura he tenido la ocasión de realizar trabajo ahí y por lo tanto aprender, ¿no? Porque muchas veces uno tiene trabajos de arquitecto, por ejemplo en la ciudad, ¿no? Y aprende cosas que no son muy profundas, son cosas más bien técnicas. En cambio, en el ámbito andino, que es a mí lo que me interesa más, te logra dejar un montón, ¿no? Aprendes muchas cosas, más allá de lo técnico, sino que también de lo cultural, por supuesto, que es mucho más enriquecedor. Y esa es mi entre comillas, mi ambición, ¿no? De poder saber un poquito más del territorio donde habitamos y donde actualmente habitan los herederos de esta cultura. Así que aprovecho de hacer ese agradecimiento, ¿no? La gentileza, la bondad de muchas personas que han permitido eso. Quería mostrarles muy brevemente, porque entiendo que el tiempo igual es complicado. Quería mostrar algunas breves cosas algunas que he trabajado y otras de hacer algunas preguntas al final con respecto al patrimonio que el Alto Loa
al patrimonio físico me refiero, al patrimonio material, arquitectónico, prehispánico que tienen, ¿ya? Esta imagen, digamos, es referencial que pongo en la portada, justamente la hicimos con unos alumnos de la Escuela de Arquitectura de primer año, hace un tiempo, y esto en el Pucará de Quítor. Entonces también queríamos hablar un poquito de Quítor porque es un buen, siento que el Alto Loa, bueno, ustedes lo saben, el Alto Loa también tiene la gran posibilidad de apreciar los errores, o los aciertos y errores que la zona más turística de la cuenca del Salar de Atacama, San Pedro de Atacama y alrededores, ha tenido. Entonces, por lo tanto, un examen que uno puede ver a través de esa, y con los alumnos también lo hemos hecho. Entonces, es interesante esa visión de cómo uno se aproxima o cómo uno presenta estos patrimonios a la comunidad, ¿no? Perdón, al visitante, ¿no? Que ahí es otro mundo, porque es gente que viene con diversos intereses, ¿no? No necesariamente viene con el interés de conocer el sitio en sí mismo, viene a otras cosas también. Entonces es bien complejo poder lograr un consenso. Bueno, este es el territorio. Bueno, ¿sí? ¿Escucha? Por favor, silenciar su micrófono a las personas que vayan ingresando. Gracias. Bueno, este es un mapa del territorio de Alto Loa más amplio, ¿no? Hasta Taira, ¿no es cierto? Cosca, Boyahue y hasta Toconce en la parte más alta, ¿no? Conchi Viejo, San Pedro Estación, en fin. Está como el ámbito más complejo. Y es interesante aquí porque igual quería poner énfasis solamente en algunos aspectos, no es todo, pero en algunos asentamientos prehispánicos que son muy particulares y que yo creo que ahí también merecen la pena ver cómo se pueden conservar. Después uno dirá si los puede mostrar o no. Esa es una cuestión de las comunidades que tienen que estudiarlo a fondo, pero que son los pucarás. Los pucarás que son estos asentamientos defensivos que aquí aprovecho de comentar algo. Es bien interesante el proceso cultural que se realizó en el territorio para que llegaran a formarse ese tipo de arquitectura, ¿no? Es cuando uno dice, bueno, arquitectura defensiva, ¿y por qué? ¿Qué pasó ahí en ese momento? Entonces es bien interesante cómo esa información también logran ustedes llevarlo al visitante, ¿no? Más allá de ver el edificio en sí mismo, sino que el episodio, por así decirlo, social, territorial, político. Entonces los pucarás además son propios, ¿no? En territorio de Santiago, en la sexta región también hay algunos pucarás que tienen algunas nociones distintas, pero nuestra región, la región de Antofagasta, específicamente la del Alto Loa, concentra un variado número de este tipo de asentamientos, y por lo tanto creo que es un enclave muy interesante en ese sentido. No existe esto mismo en la primera región, por ejemplo. Entonces, por lo tanto, es muy bueno. Y en la cuenca del Salar de Atacama tenemos uno, dos, bueno, hay algunos que también se están estudiando todavía, que se han definido como pucará, pero que todavía se están revisando bien. Quería mostrarle un poquito la experiencia yo he visto a lo largo del tiempo, ¿no? Y conversando con las comunidades de Quítor también, cómo el pucará de Quítor, por ejemplo, siempre, bueno, no sé si siempre, pero desde mucho tiempo, tuvo la posibilidad de acceder desde abajo, por supuesto, a pie, por todo el pucará. Por lo tanto, uno podía acceder libremente al pucará, más allá de los peligros que conlleva a un turista que no está habituado a estar subiendo este tipo de construcciones. Hay un perjuicio, ¿no? a las estructuras que están perviviendo en ese lugar. Por lo tanto, hace unos años, la comunidad de Quítor cerró el paso a los turistas en muchas partes y lo definió unas rutas muy, muy cortitas, ¿no? Y también definió algunos miradores por afuera para poder apreciarlos, ¿no? Y ahí yo encuentro que también hay un tema muy, muy, muy importante que yo quería también
mencionarlo hoy día para que también se puedan ustedes de manera interna, ¿no es cierto? Y a largo plazo también, mediano largo plazo, puedan verlo, que el tema de la conservación de estos, de estos conjuntos. Porque no todos se pueden mostrar directamente, ¿no? Por el estado de conservación que están, los peligros que conlleva también para los visitantes mismos, para las estructuras que existen, y también una cosa que también no es menor, que yo creo que hay que también ponerla en ese listado, que es cuál será la mejor manera de mostrar un sitio de tales características. Entonces, por lo tanto, ahí yo diría que no hay una receta, no hay un patrón, sino que tendría que verse caso a caso. Por ejemplo, en este caso específico de Quítor, es muy bienvenido que el conjunto se pueda ver desde fuera. Yo creo que cuando uno lo ve desde fuera, incluso lo entiende mucho mejor que desde adentro, entendiendo también digamos, origen o función de defensa, ¿no? Entonces uno empieza a entender el acantilado, empieza a entender también la posición estratégica donde está puesta. Entonces hay varios elementos externos que uno puede verlos desde fuera, que van a permitir también cuidar el sitio, pero también, y de la mano, es que se puede apreciar de una manera más holística. Cuando digo holística, estoy diciendo que hay una manera más completa, ¿no? Las personas pueden ver arriba. Entonces, por lo tanto, también establecer quizás miradores también desde abajo, como de zonas intermedias, también es un beneficio, digamos, para todos. Entonces, yo creo que eso también quería comentarles del hecho de la conservación de estos complejos. Y claro, y a propósito de la señalética, que a lo mejor lo vieron el día de ayer, existe esta señalética que ellos tienen y que hablan de la cultura tacameña, del impacto también inca, de la influencia incaica y de la influencia española, que además los pucarás son bien interesantes en ese sentido, porque han tenido reformas, han tenido por lo tanto de los dominantes, ¿no? En el caso incaico como también el español, en estos sitios. Entonces, por lo tanto, aquí se sitúan estos paneles, por así decirlo, pero que tienen varios problemitas que se pueden, que ustedes como comunidades también las pueden ir mejorando, que es el tema de, bueno, que esto está directamente a la intemperie. Hay un perjuicio, por supuesto, a la madera, que también sufre mucho por la sequedad que existe en el área. La ubicación donde están puestos los textos, ¿no? Es una cosa también importante, que en este caso no está puesto en una buena ubicación. Insisto, esta señalética cumplió muy bien una etapa, ¿no? Una etapa previa donde se requería cierta información. No vamos a decir que todo está mal, sino que se puede perfeccionar, eso es lo que quiero plantear, a partir de lo que han hecho ellos. Por ejemplo, los textos también son muy extensos, ¿no? Ahora, todos estos comentarios que estoy haciendo yo tienen que ver también con experiencia de haber visitado sitios en Perú, por ejemplo, en otros lugares, y bueno, yo también trabajo con arqueólogos peruanos, que también he aprendido un montón de él, por supuesto, y con Jesús, bueno, Jesús me planteaba también eso, ¿no? El tema por ejemplo, de cuando uno va a un sitio específicamente, por ejemplo, ¿se escucha? Cuando uno va, por ejemplo, a un sitio como Quítor, lo que uno espera, ¿no? Es que uno vea la información de Quítor, propiamente tal, y no una información tan genérica. Entonces, para, digamos, concentrar esa información allí, ¿no? Y lo mismo pasa con los pequeños museos que pueden haber, o salas de inducciones antes de entrar al sitio, que también es concentrarse en lo que el sitio muestra, ¿no? Ahí al ratito les voy a mostrar también otros casos que en Tulor ocurre algo similar. Entonces acá hay un texto que además es muy largo hacia el lado, en fin, hay varias cositas que se pueden mejorar. Bueno, gracias a estos ejemplos que se puede mejorar.
Bueno, aquí hay un texto también que se puede ver cobijado, pero también ese filtrado de luz tampoco ayuda, ¿no es cierto? Ese en las letras. Lo digo todas estas cosas que parecen como detalles, pero al final todo cuenta. Todo cuenta porque hay que tener en cuenta también el clima mucho, ¿no? No solamente del panel, sino que también del visitante que va y el tiempo que lleva subiendo, el momento del día en que está, en fin. Entonces hay que ser bien preciso con la información que se está dando. Estamos hablando siempre de una información física, presencial. Hoy día no nos vamos a referir al tema tecnológico, que es otro mundo, que también es muy interesante, cómo también eso puede ayudar mucho a mejorar todo este tipo de comunicación. Pero nos vamos a referir solamente a los aspectos físicos que también son necesarios. Y bueno, los textos, para qué decirlo, son demasiado largos hacia el costado, lo cual también está contraindicado, digamos, para una lectura más eficiente. Debería ser más vertical los textos. Y además son muy extensos. Entonces también hay, insisto, pequeños detalles que a la larga se pueden mejorar. Entonces, bueno, Kitor está en ese proceso, ¿no? De evaluar cuánto, y está cerrado hace bastante tiempo ya, de qué van a hacer, digamos, con el patrimonio de ellos. Y importante el tema de la conservación cuando digo conservación, hacer primero un levantamiento crítico del conjunto, ¿no? Revisar en qué condiciones está. Y en ese sentido, obviamente, restaurar las partes que están de urgencia, ¿no es cierto?, que están a punto de colapsar y que serían un perjuicio muy grande de caerse, ¿no? No solamente por los daños mismos, sino que por la ubicación de las piezas, en fin, ¿no? Son piezas demasiado valiosas. Entonces, por lo tanto, no debería perderse eso. En el caso de Tunor, es una cosa diferente. Por eso que insisto que todos apuntan, digamos, a lo mismo, pero son diferentes porque la arquitectura es diferente también, ¿no? Estamos hablando de una arquitectura, en este caso, de una aldea. Estamos hablando que está muy cercana a la IU de Coyo. Y aquí nosotros hasta la fecha todavía estamos realizando un proyecto con CONAF y con la comunidad de Coyo para la puesta en valor de la misma aldea. Pero aquí hay un hincapié diferente, porque ya existía una pasarela, por ejemplo. Bueno, este es un sitio que ustedes ya, me imagino, conocen, porque tiene un impacto turístico muy grande, que es esta curva, ¿no? Que es la pasarela que permite visitar o ver de una manera muy directa el sitio arqueológico. Hoy en día se sabe que el sitio propiamente tal es mucho más grande, es 10 veces más grande. Por lo tanto, esta pasarela hoy en día está dentro de un sitio arqueológico. Por lo tanto, ahí uno también podría hoy en día hacer una crítica con respecto a eso, pero lo cierto es que el encargo que se nos pidió a nosotros fue renovar la pasarela que existía, hacerla accesible a todo el mundo, digamos, con silla de ruedas, y por lo tanto también habían que hacerse ajustes en ese sentido. Pero el requisito era que ocuparan las mismas perforaciones en el suelo que ya existían. Por lo tanto, también eso permitía minimizar el impacto de las obras, ¿no? Y en ese sentido la reforma tuvo ese pie forzado, pero ya existía, ¿no? Entonces, si estuviéramos hoy en día, los años 80 o los años 70, cuando se construyó la primera pasarela, probablemente uno podría pensar o repensar si es que es necesario, si es que es posible, si es que es bueno o no hacer una pasarela allí. Entonces hago ese hincapié, esa diferencia de tiempos, ¿no? De que ya hay una preexistencia sobre la cual tanto la comunidad como CONAF, como Consejo de Monumentos Nacionales, porque este sitio está protegido, plantea la necesidad de mantener el lugar ahí. Tanto así que igual hay un antecedente que también le ayuda mucho, que es que esta curva también, de manera parcial, por supuesto, permita proteger la duna, ¿no? Que la duna, el viento, va cubriendo
lo cual también, entre comillas, también es positivo, porque al final la arena es la que ha permitido conservar este conjunto, esta aldea. Pero la parte que se ha descubierto, también por la acción de la excavación que se hizo en los años 80, cuando se redescubrió, por así decirlo, y se excavó, y a partir de eso se sabe mucho más del sitio, ese descubrimiento quedó abierto, ¿no es cierto? Y por lo tanto los muros ya están recibiendo erosión, no solamente del viento, sino que también de la lluvia. Entonces, por lo tanto, ahí hay un daño que el proyecto también, a petición de los mandantes, que en el fondo CONAF, la comunidad, con asesoría directa de la arqueología, de la arqueóloga, del proyecto, es que nos pidió también que el proyecto también tuviera un cerramiento, no sé si ustedes lo logran ver, que es de fibra, que es el material que se escogió porque, bueno, era un material más o menos local y que además permitía menor impacto en el caso de poder deshacerse, ¿no? En el tiempo, ¿no? Que se pueda deshacer. Y este es el circuito completo, ¿no? Desde que uno entra al complejo, donde están los estacionamientos, bueno, ahí se va a renovar un poco las instalaciones, ¿no es cierto? Y luego hay una caminata, que es más o menos 1 kilómetro, un poquito menos, hasta llegar al sitio propiamente tal. Y se están instalando también otros pequeños miradores que permitan también no contemplar el sitio, porque el sitio es planito, ¿no? No se logra ver, pero sí comprender el territorio, que eso, insisto en el concepto que empecé en la exposición, es vital también, ¿no? De entender estos conjuntos por fuera, en su contexto. Yo creo que ahí uno entiende muchísimo, y además aprovecho de comentarles para todos que es una cosa muy propia de la arquitectura también. A veces miramos el edificio como solo, ¿no? Por sí solo, y el conjunto finalmente, a mi juicio, es conectado, sobre todo la arquitectura prehispánica, que es la única, a mi juicio, que ha logrado eso, esa conexión con el entorno, lograr apreciarla por el turista. Yo creo que ahí está yo diría que el mayor atributo. Y yo creo que, si me lo permiten, yo sugeriría que por ahí fuera también una buena mirada, que no fuera necesariamente de tocar algo o estar tan cerca de algo. ¿Mm? Y esta es la señalética que también existe hoy en día y que también el proyecto busca renovar. Y en esa renovación, bueno, ahí nosotros no estamos opinando, pero igual se los hice saber a ellos, a la comunidad, pero más directamente a CONAF, que era con quien yo hablo más, porque son los conductos que ellos establecieron. Es que también aquí ocurre una cosa que yo decía de lo de Tulor, ¿no? Que es que aquí, por ejemplo, en Tulor hablan sobre el templete de Tulán. Te fijas que esto está Tulán está aquí que es la quebrada que está ahí en Peine, ¿no? En el otro extremo el salar. Por lo tanto, aquí, como se dice comúnmente, estamos mezclando peras con manzanas, en el sentido que habría que focalizar la información en Tulor, no en mostrar otros ejemplos, a menos que sean ejemplos comparativos, para ilustrar al visitante de una arquitectura, por ejemplo, circular, ¿ya? Los tiempos del templete de Tulán son muy distintos, incluso son previos al periodo donde se formó la aldea de Tulor. Por lo tanto, no hay ni siquiera un tipo de comparación. Entonces, por lo tanto, aquí lo que se buscaba en tiempos anteriores es mostrar un poco toda la cultura atacameña. Entonces, allí también hay un doble esfuerzo que se está haciendo. Ya el museo de alguna manera lo hacen, pero aunque no hubiese museo, nosotros, desde nuestra perspectiva, pensamos que debieran enfocarse los esfuerzos solamente en Tulor, cosa de que la información sea bien preciso, ¿no? Y aquí vemos otro aspecto que, si se dan cuenta, empiezan a hablar del salar, empiezan a hablar bueno, el salar es pertinente porque está muy cerca el salar, pero empiezan a hablar de nuevo en Tulán, en fin, es como rellenar bueno, en el buen sentido de la palabra, yo creo que ellos también pretenden mostrar todo lo que es la cultura atacameña, pero insisto que debería
creo yo, bueno, ustedes ahí lo van a poder reflexionar de mejor manera. Y quería también mostrarle muy brevemente, esta es la realidad muy parcial, por supuesto, de una parte de lo que uno puede considerar patrimonio en el Alto Loa, porque el patrimonio es una cosa muy amplia. Están las viviendas de viviendas antiguas, anónimas, que son muy valiosas también, por lo menos así lo aprecio yo, pero desde el punto de vista como más icónico, por así decirlo, lo más público, vamos a decir, que tenía que ver con esto del Pucará. Vemos el Pucará de Chiu, desde izquierda a derecha, el Pucará de La Sana y el Pucará de Turi. Entonces, bueno, asociado también a las comunidades. Estos tres Pucarás son excelentes exponentes, muy interesantes. Yo no me quiero detener en cada uno de ellos, pero hay un potencial, por ejemplo, en la influencia, el impacto hispano, ¿no?, que hubo en el de Chiu, en el impacto incaico que tuvo el de Turi, con la cayanca que está aquí, que es de adobe más encima, una cosa muy particular. Entonces, por lo tanto, hay un valor enorme. Pero detrás de todo esto también hay una fragilidad. Este es un patrimonio que es de ustedes, pero también es un patrimonio que es anónimo en ese sentido. O sea, es de los ancestros de la cultura licanantay, pero hay que ver, ¿no? Hay que estudiarlos primero, y por eso que yo hacía una reflexión con respecto al ver el estado de conservación, ¿no? Examinar Turi, por ejemplo. Turi, examinar no solamente la cayanca, por supuesto, el estado de conservación de la cayanca, en qué estado está, ¿no? Cuáles son los peligros que tiene hoy en día este edificio, la cayanca y la cancha, el Uxnu, ¿no?, el propio camino Inca, la parte que pasa por aquí, las terrazas de cultivo que hay acá abajito, y el Pucará mismo. Entonces ahí habría que evaluar bien el estado de conservación. Y luego, lo mismo pasa en La Sana con la estructura, porque aquí en La Sana es mucho más complejo aún, e interesante al mismo tiempo por la geografía que tiene, ¿no? En esa lengua de piedra donde está puesta, tiene un valor paisajístico enorme, pero es muy interesante verlo desde fuera también. Yo diría que más que desde dentro, insisto en el concepto, desde fuera. Y el Pucará de Chiu también es muy interesante. Entonces, yo diría, y bueno, el muro perimetral, que es muy interesante de verlo, porque esto no está necesariamente en ningún otro Pucará, digamos, la construcción o la definición defensiva de muro está más bien puesta o existente hoy en día en Chiu, en el resto no tanto, muy poco. Entonces, por lo tanto, habría que ver el estado de conservación, cómo está puesto y el impacto, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que hay una huella de vehículos. Yo he visto vehículos que entran acá y incluso los rodean, ¿no? Entonces también hay una serie de temas que hay que evaluar antes de tomar una determinación, y con esos antecedentes uno puede finalmente tomar esas decisiones. Y de esa manera, por último, quería recalcar esos conceptos, ¿no? Que al menos nosotros lo hemos trabajado en el Pucará de La Sana, nos tocó trabajar en estos puntos. Primero, el estado de conservación, ver en qué estado está, ¿no? Si está muy dañado, qué partes están más dañadas, qué partes son urgentes de intervenir, qué partes son urgentes también de conservar antes de que se deteriore de manera mayor. Y luego el plan de manejo. El plan de manejo, que es una especie como de manual que nos va a indicar cómo vamos a trabajar, comillas, trabajar, no sé si es la palabra adecuada, cómo vamos a desarrollar, ahí está mejor, cómo vamos a desarrollar este conjunto, ¿no? Por ejemplo, reconociendo sus potencialidades arquitectónicas y del paisaje, van de la mano. En toda la arquitectura prehispánica va de la mano el paisaje con la arquitectura. Revisar el informe de carga del visitante. O sea, cuántas personas pueden al día entrar, visitarlo. Y además, cuáles son esas rutas. Porque pueden haber rutas muy interesantes de ver, pero que conforme al estado de conservación previo que hicimos, nos pueden decir que no son compatibles. Por lo tanto, ahí se hace un recorrido que sea alternativo, es decir, uno equilibrado, quiero decir, que busque
no dañar de manera compleja al inmueble y al mismo tiempo que el visitante pueda ver algo que le haga la idea también de lo que es el conjunto, el sitio, ¿vale? Porque tampoco podemos no mostrar nada. En el caso de decir vamos a mostrar algo, ahora hay que mostrar algo, ¿no? No podemos decir, ok, abramos esto, dejemos pasar a alguien, pero no le mostramos nada. Entonces ahí también hay que hacer un equilibrio, pero insisto, el estado de conservación, que es el punto uno, yo diría que es el vital. Porque puede haber un sitio que es muy interesante, puede tener un valor patrimonial increíble, pero que en estos momentos no está en condiciones de ser mostrado por el aspecto estructural de cómo está puesto. Entonces, por lo tanto, ahí también es como una línea base que nos permite tomar una determinación, ya sea positiva o negativa. Y también, que no es menos importante, que la administración del sitio, es decir, la economía de cómo se va a mover el sitio, ¿no? Si va a tener subvención o no, cómo se va a mover económicamente, cuántos guías es necesario tener, todo, ¿no? El manejo de la basura, los residuos, los guías, la capacitación de los guías, el lenguaje con el que se va a expresar el guía, en fin, todo eso que conlleva al mostrar el conjunto de una manera exitosa para la comunidad, que eso es relativo para todo el mundo, en el sentido de que insisto, cada conjunto arquitectónico que hemos mostrado aquí brevemente tiene su particularidad y por lo tanto no se podrían comparar unos con otros. Lo que sí es cierto es que esta experiencia local, porque también podemos mostrar muchas cosas del mundo, pero cuando las llevamos acá, sufren un aterrizaje muy grande, ¿no? Y es normal, pero creo que en ese sentido la cuenca del Salar de Atacama, con lo que hemos mostrado brevemente en Quito y en Turi y en Tulor, son cosas que nos pueden servir o les pueden servir a ustedes para generar no equivocarse menos, porque las equivocaciones pueden suceder, pero equivocarse menos. Eso quería mostrarles hoy en día. Muchas gracias, Cristian. Sí, quería mostrarles brevemente, si me lo permiten, un pequeño video. Ahora sí. Es muy breve, sí. Es por Verklo Acquisition Toolor. Ahí lo está mostrando. Esta es una imagen virtual solamente. Si se dan cuenta, estos módulos tienen la información, parte de la información turística puesta y protegida en el mismo muro de estos cubículos. Cada uno de ellos, y la aspiración que uno tiene es que cada uno muestre información diferente de acuerdo a la posición específica donde se está. Por ejemplo, aquí se ve una señora que está ahí, una niña, un joven, que está mirando el panel, ¿no? Y esta información debiera estar relacionada directamente con lo que se está observando justamente allí. Entonces yo entiendo que es vital que exista una relación directa entre lo que yo estoy leyendo y cuando yo giro de haber leído eso, poder mirar eso. No sé si me entienden, mirar lo que yo estoy leyendo. Por lo tanto, establecer esa conexión con respecto al sitio mismo y el potencial que este tiene, que en el caso de Tulor yo diría que más que el sitio mismo, es el sitio y el paisaje. ¿Ah? Van muy de la mano. Eso, Katy. Muchas gracias, Cristian. Dejamos abierto el espacio para quien quiera hacer alguna pregunta. ¿Alguien del equipo en terreno? Yo quisiera como acotar algo lo que le mostrabas del video y de los paneles sobre esta plataforma. Es más que nada con los paneles generar estos conos visuales hacia ciertos lugares del paisaje, ¿cierto? Sí, pero entiendo que es difícil cómo lograrlo, porque por eso yo pongo el ejemplo de Tulor, porque hay muchas decisiones que hay un mandante que es la comunidad de Coyo, quien administra el lugar, y está CONAF. Entonces yo puedo plantear muchas cosas como arquitecto, pero porque ellos, yo no sé si tú lo sabes, pero bueno, yo creo que lo sabes, es que a veces
bueno, tú estás metido en esto, pero a veces mucha gente tiene la noción de que nosotros como arquitectos hacemos otras cosas y no hacemos eso, ¿te fijas? Entonces queda como limitado. Y muchas veces, ni siquiera por ser arquitecto, sino que puede, incluso una persona que no tenga ningún tipo de estudios formales de algo, puede decir, oye, sería súper bueno que la información estuviera vinculada con lo que yo estoy mirando allí. Y eso es súper pertinente, independientemente, insisto, de lo que pueda tener como estudios, eso es lo mismo. Entonces, yo no sé si eso se va a lograr finalmente, pero entiendo que también la información puede ir cambiando, pero la plataforma va a estar. Entonces, por eso que yo partía la, la exposición con esta visita que nosotros hicimos con los alumnos de arquitectura, porque ellos también podían reconocer, siendo que ellos eran estudiantes, ellos no saben tampoco esto, y la pretensión también nuestra es que ellos conozcan este patrimonio. Entonces ellos van y lo dibujan, empiezan a dibujar, bueno, con más tiempo que un turista, estamos todo el día ahí. Y entonces ahí uno empieza a reconocer, que yo creo que eso es vital que se haga, cuál es el potencial paisajístico de Turi, cuál es el potencial paisajístico cultural de La Sana, de cada lugar. Y a partir de un estudio de esa naturaleza, uno puede, seguramente van a salir cosas más interesantes de las que uno también tenía preconcebidas. De esto a cosas de solamente no pasar, por ejemplo. No pasar. Entonces, esta cosa como negativa, sino que también incluso pueden aparecer cosas muy interesantes como, lo voy a decir así como bien coloquialmente, así, mire para allá, ¿te fijas o no? Entonces, porque te lleva, ¿no? Y te dice, oye, en vez de decirme para o no te metas ahí, te dice, mira hacia allá, mira esta preciosura que te están mostrando. ¿Te fijas? Entonces también hay una, yo diría que hay no es fácil, ¿eh? Pero una comunicación que tiene que establecerse con el turista para en poco tiempo decirle a él que es que nosotros le digamos, digo nosotros, todos en conjunto le digamos a ellos, mira, esto es lo importante del Pucará. Más allá, insisto, de la piedra, ¿no es cierto? Eso lo podrá, hay un trabajo más específico. Hay libros, hay papers, hay un montón de información de eso, pero lo importante es también actuar sobre un público genérico, que no es un público que es especialista. Entonces no vale la pena, creo yo, meternos en temas tan peliagudos o tan complejos como los sistemas constructivos de uno u otro. Entonces a veces se peca de meter toda la información en eso y que el turista se bombardearlo con toda esa información. Entonces, al final, el turista también viene a sacarse una buena fotografía, no hay que desconocer eso también. Entonces, yo creo que hay varias componentes, ¿no? Y no despreciar ninguno. Es un poquito abrir un poquito el abanico, era lo que pretendía yo hoy día, Katy. Bueno, darte las gracias, Cristian. Vamos a dar por finalizada esta sesión. Ya. Quiero dar las gracias a los asistentes. Mañana vamos a continuar. Los talleres de por la tarde son cortitos, así que eso, muchas gracias. Gracias, Cristian, por tu presentación y a todos los que asistieron. Nos vemos mañana. A ustedes, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias a todos y todas.